Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar de un tema que no suelo tratar en este tipo de publicaciones, pero que sí vengo trabajando hace muchos años y que tiene que ver con la construcción de las subjetividades en la época actual, mediatizadas y hasta mandatadas por algunos dispositivos, como los dispositivos de la comunicación y de la información a los que accedemos con tanta facilidad, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las redes sociales. Un video un poco distinto al resto de los videos, pero que tiene bastante contenido y que tiene que ver y que se sustenta en una investigación que llevé a cabo durante los años 2020, 2021 y 2022. Así que bueno, espero que por lo menos genere alguna posibilidad de pensar o de pensarnos. Como habrán visto, le puse de título la escuelita Big Data, la subjetivación y el control, y bueno, y tiene que ver con la construcción de la subjetividad o los procesos de subjetivación que se llevan a cabo mediante la utilización por parte de los usuarios de las redes sociales. En los contextos actuales, la educación formal, tal como la conocemos, deja entrever su obsolescencia en cuanto a las formas en que las nuevas juventudes acceden a los conocimientos, y más aún los crean a partir de sus experiencias particulares de interacción hipermedial para luego ponerlos a su vez a disposición de la circulación a gran escala y velocidad. Los jóvenes se integran a la vez que un mundo despojado de fronteras físicas y temporales no controlables por las generaciones en las que las sociedades le atribuyeron el rol de educar a los recién llegados, unos nuevos agrupamientos de intereses que se pueden pensar en virtud de lo que he venido trabajando en mis investigaciones como comunidades de aprendizaje, como verdaderas comunidades de aprendizaje, en apariencia aleatorias. La educación formal como institución definida por las políticas educativas de los gobiernos conforma el currículo oficial, como sabemos, prescrito para los diferentes niveles de desarrollo cognitivo de los integrantes de las sociedades, y al mismo tiempo constituye un sistema de acreditación de saberes excluyentes, por el cual los sujetos acceden o no al siguiente nivel de acceso de los conocimientos que antes, hace un tiempo y no tanto, se consideraban los justos y necesarios para completar unas trayectorias que preparaban a los individuos para la vida social, cultural, académica, económica y política. Actualmente, desde las organizaciones educativas se asiste a una creciente pérdida de validez de los mencionados conocimientos, aunque aún no se ha deslegitimizado el sistema de acreditaciones. O sea, los jóvenes, los chicos, chicas, deben aprender unos contenidos que ya no explican el mundo en el que efectivamente construyen o asumen su ser sujeto, pero al mismo tiempo deben acreditar esos aprendizajes mediante los sistemas de evaluación formales para que eso los habilite al acceso a ciertos puestos de acción en el mundo, tanto laborales como discursivos. La educación formal se presenta entonces como la puerta de entrada al mundo de relaciones complejas, fuera de los ámbitos cercanos de relación concebidas en un momento histórico que está temporalmente reñido con el tiempo en que efectivamente las juventudes actuales piensan y se piensan, viven, conviven, sienten, producen, dicen y se reconocen sujetos. Las nuevas comunidades de aprendizaje que se generan en las redes, particularmente en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan cuenta de unas nuevas formas de control que agrupa a las personas en categorías de acuerdo con el estudio logarítmico de sus conductas
realizado, como sabemos, por inteligencias artificiales. Esto que se conoce como el Big Data ocupa hoy el lugar del gran regente que identifica, selecciona, agrupa y vincula a los individuos de acuerdo con sus gustos manifiestos, pero también de acuerdo con los gustos que aún no se han manifestado mediante predicciones conductuales. De esta forma, y gracias a un dispositivo aperspectivista, como dice Hahn en uno de sus libros en el año 2014, frente a la lógica analógica, los dispositivos digitales pueden dirigir su mirada hacia cualquier lugar del universo de un individuo, incluso, va a decir este autor, hacia las zonas oscuras o no visibles como la psique. Por lo tanto, estas comunidades de aprendizaje, que se podría pensar en términos educativos de carácter informal, no son fortuitas, no son libradas al azar, sino que son agrupamientos que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la educación formal, no responden exclusivamente a rangos de edades o niveles de desarrollo cognitivo, sino a gustos, deseos, necesidades, consumos, formas de vincularse, o lo que en otros términos podría pensarse como unas maneras particulares de ser sujeto. En este caso, los individuos aprenden con otros y de otros, que integran un círculo configurado por inteligencias artificiales para que su campo de acción y de pensamiento sobre la acción sea funcional a determinado campo de conocimiento del mundo. Los jóvenes se educan en estos mundos diseñados a medida, ya sea por mecanismos de autoformación, mediante la utilización de tutoriales, por descubrimiento, por intercambio de saberes con otros, con quienes comparten esos microuniversos, que para sí mismos, para ellos, es el universo todo. En el sentido de lo dicho hasta el momento, el autor que mencioné hace un rato, Hahn, sostiene que el momento histórico actual se podría explicar como una segunda ilustración, en la que la búsqueda y preeminencia de la razón por sobre todas las cosas ha sido desplazada por la conversión de todo lo que sucede, sobre todo en términos conductuales, en datos. A esto el autor le llama el dataísmo. Este dataísmo implica la renuncia al sentido y la simplificación extrema que absolutiza y fetichiza y sexualiza los datos, de acuerdo a Hahn. Estos nuevos modos de dominio de las voluntades y de construcciones subjetivantes que están aconteciendo en nuestra actualidad, en ellos el individuo joven integra una comunidad de aprendizaje informal que, no por carecer del sistema de acreditaciones de la educación formal, deja de ser tan o más instituyente que ella. Lo que queda por definir es quién o quiénes enseñan y aprenden, y qué es lo aprendido en esos micromundos, en esas aulas construidas bajo la regencia de un sistema de control que a priori se podría identificar con el Big Data. Por esto es que le puse de título la escuelita Big Data. En este marco, la circulación de conocimientos, como sabemos, ya no se limita a la esfera de la institucionalidad educativa, ni formal, ni a la esfera de la institucionalidad educativa no formal. Las nuevas juventudes integran un mundo no localizable en el espacio físico, que además de contar con los elementos constituyentes de todo grupo, configura en sí mismo una nueva institucionalidad. Se trata de un campo de circulación, enseñanzas, aprendizajes, valoraciones, vínculos y representaciones que se ha instituido en parte gracias al uso creciente que han hecho los propios usuarios, pero también a los proveedores de este nuevo mundo hipermedial, que no escatiman esfuerzos para convertirlo cada vez más en un universo semiótico que ofrece más gratificaciones y de manera más inmediata que el mundo del afuera, en el que las personas efectivamente respiran, deben procurarse alimento, vivienda, abrigo, enferman, sufren, sienten y se encuentran durante toda su vida sometidos a normas. A la manera de los gremios y de las academias de antaño,
Quien posee los conocimientos, o sea, domina los medios, los pone a disposición de los recién llegados. Algunos de ellos los toman y configuran con esto el simulacro, el perfil, el yo deseado y deseante que se instala en ese mundo atemporal y no espacial, ya sea para anular o mitigar los efectos de las exigencias de la sociedad contemporánea, evidenciadas en términos de estrés, angustia, sensación de extrema soledad, incomprensión y presiones, o para construir su proyecto de vida. La educación informal estuvo durante toda la teorización del siglo XX destinada a la familia de crianza de las personas, al barrio, la religión y otras instituciones sociales que preparaban a los más jóvenes para su inserción en la vida social y laboral como miembros funcionales y, en el mejor de los casos, autónomos. Hoy podríamos estar frente a un deslizamiento de ese rol hacia las redes sociales. En el marco de la investigación que realicé y otras indagaciones que vengo llevando a cabo desde hace muchísimos años, puedo decir que en el correr de los 3 últimos años, una de las cuestiones que he evidenciado es un notorio cambio en el acceso al conocimiento por parte de los jóvenes, en virtud del uso que hacen de las redes sociales. Si bien cuando comencé este estudio del que hoy estoy presentando una pequeña síntesis, el conocimiento en cuanto a la imagen y su tratamiento en las redes sociales constituía un conjunto de conocimientos que particularmente se difundía por parte de los usuarios de las redes, o en algunos casos incipientes por parte de personas formadas en el campo audiovisual, que de alguna forma seleccionaban a jóvenes a quienes proponían formar para el logro del crecimiento de seguidores, lo que prometía a su vez una mayor presencia en ese otro mundo e incluso influencia. Actualmente puedo decir que esto ha cambiado, de acuerdo a mis observaciones. Lo que se ha constatado durante los 2 últimos años, o 3 últimos años, es la proliferación de propuestas de formación en línea destinadas particularmente a la enseñanza del manejo del perfil del usuario específico, e incluso propuestas de gestión de las redes particulares. Han proliferado en forma sustantiva las promesas de convertirse en un profesional de la fotografía en 15 días o en un influencer, ¿verdad?, que prometen presencia y permanencia con expresiones del tipo hazte viral. Hay rasgos que trascienden la esfera de lo individual personal de los sujetos usuarios de las redes sociales y que involucra el campo de la publicidad como industria, que ha cooptado también los espacios hipermediales, como todos sabemos. El Big Data, tal como sostiene el autor que mencioné, Han, se ha convertido hoy en el gran regente que codifica, interpreta, regula y predice las conductas o comportamientos de consumo de los usuarios de las redes sociales. Se podría pensar desde una mirada educativa como el gran maestro que guía, orienta, habilita permisos, pone a disposición medios de aprendizaje para que sus alumnos usuarios sobrevivan en ese mundo atemporal e inmaterial. De la misma forma que la maestra o los profesores, en el marco de la educación formal, preparaban o tenían el mandato de preparar a las nuevas juventudes para su futuro en sociedad y para la realización de una vida productiva. Hoy ese rol se encuentra ampliamente cumplido por lo que sucede y no sucede en el gran aula Big Data o en la escuelita Big Data. Los conocimientos son de variada naturaleza. Los alumnos, ilusionados con estar participando de una construcción identitaria singular, participan pasivamente de unos agenciamientos de enunciación, en el sentido que lo proponen los autores Guattari y Rognick, al final voy a dejar la bibliografía, que producen subjetividad a ritmos solo identificables con el dado en las producciones fabriles. En este sentido, la subjetivación toma la forma de control de los individuos, que, ilusionados de su singularidad, terminan por ser, al final, idénticos al resto.
en el sentido que lo proponen autores como Han, Guattari, Rowling, Bauman, Brubaker, Cooper y otros más. Ahora bien, en el momento actual no es posible para nosotros, educadores, hacer la vista gorda y desestimar el enorme vacío que los procesos de educación informal a cargo de los grupos de convivencia y de educación formal han dejado en esas nuevas territorialidades. Las nuevas juventudes aprenden lo que perciben como necesidades para formar parte del mundo en el que su yo encuentra asidero, lugar. Y estos sitios de acontecimiento de los hechos educativos ya no se perciben dentro de los salones de clase, sino en el mundo Instagram, en el mundo TikTok, en el mundo Facebook, en el mundo Twitter, entre otros. De esta manera los sujetos o el efecto sujeto del que hablan autores como Lacan y otros provenientes del campo de la semiótica, son tales en la medida en que participan de un conjunto de relaciones con otros, mediadas por los objetos creados a tal fin, construyendo sus propias realidades que les permitan pertenecer y permanecer al tiempo que adaptarse al contexto que la dinámica de la red impone. Mi propuesta de investigación, mi tesis, partió de la idea de que la construcción en este sentido de subjetividad por parte de las nuevas juventudes se encuentra no solamente mediada, sino configurada por el uso de las redes sociales. Los jóvenes participan de forma paralela de su existencia en al menos dos mundos temporales y espaciales distintos. Por un lado, integran la materialidad del mundo en el que han nacido y se desarrollan como miembros de una especie, y por el otro, integran un mundo caracterizado, entre otras cosas, por la dilución de los límites temporales y espaciales y el vaciamiento de sentidos que vinculen las experiencias subjetivas con referentes tangibles y aprehensibles. Las nuevas juventudes aprenden a ser sujetos en el marco de las experiencias que viven en virtud de los significantes que generan o que consumen. En este sentido, la educación formal pierde absolutamente su supremacía en cuanto a la formación de las nuevas generaciones y debemos realizar un ejercicio de revisión de sus contenidos, metodologías y sobre todo mecanismos de acreditación para convertirse la educación formal o convertirnos también los educadores en una oferta a la que los individuos deseen acceder. De esta manera los usos y consumos audiovisuales actuales no solo destacan por la diferencia con los usos anteriores, sino y particularmente porque favorecen unas experiencias performativas que devienen en unas formas nuevas de constituirse en sujeto, aún a costa de la singularidad de los participantes. Las sociedades actuales asisten a unos fenómenos de fragmentación de los sujetos, atravesados por nuevos tipos de emocionalidades o lo que el autor Jameson denomina intensidades, que simulan unas formas de ser y estar en el mundo en busca de la aceptación y la pertenencia justamente en este mundo hipermedial. En esta trama de nuevas temporalidades, espacialidades, relaciones, configuraciones e identificaciones se puede hablar, o yo me he atrevido a hablar en mi trabajo de investigación, de lo que llamamos la muerte del sujeto, o lo que Jameson, este autor que mencioné hace un rato, llama descentramiento del sujeto. ¿De qué se trata? Se trata de unos tipos de configuraciones instituyentes mediadas por los significantes más que por los significados. Es decir, aquello que el sujeto produce en términos de contenido para publicar en sus redes sociales termina siendo el propio sujeto. O dicho de otro modo, el sujeto se crea a sí mismo en los propios agenciamientos de enunciación en los que pone a disposición de otro u otros las imágenes fijas o en movimiento que presumen lo que pretende que dicho interlocutor decodifique y signifique. Es decir, que presume lo que desea que otros vean o entiendan. De acuerdo a lo conversado hasta aquí, el sujeto como
único responsable de sus virtudes y de sus fallas, de acuerdo a varios autores que estudian esta temática, tanto la construcción del sujeto como el concepto mismo de cultura, y entre ellos Alonso y Fernández Rodríguez. El sujeto trabaja en la creación de su singularidad, de ciertos rasgos definitorios que coincidan con su autoimagen, pretendiendo una singularización existencial coincidente con el deseo, tal como lo sostienen Guattari y Roll. Sin embargo, lo que queda a la vista en el espacio público de las redes es la similitud entre unos y otros, como si se tratase de los miembros de una misma institucionalidad. No se discute que el mundo hipermedial es uno, aunque infinitamente diversificado en virtud de las necesidades de consumo que configura el orden económico y político occidental actual. Se trata pues de un multiverso en el que se realizan en el mismo tiempo y espacio físico múltiples realidades no idénticas entre sí, poblados de significantes puestos en escena por individuos movidos por la ilusión de poner en diálogo su sí mismo con el de otros distintos a él. En este marco, la presunción del sí mismo es la característica común a los sujetos que participan activamente en alguno de los mencionados mundos, que constituye el multiverso atemporal e hiperespacial de las redes sociales. En ese mundo en el que el individuo vive con la ilusión de libertad, en el sentido de creer que las decisiones que toma no son consecuencias de mandatos provenientes silenciosamente del sistema de datos que los estudia y predice sus comportamientos, incluidos las motivaciones y los deseos, cada uno presume una identidad singular. Finalmente, esta presunción toma tal dimensión e importancia performativa en la subjetividad de quien la pone en estado público que se hace extremadamente difícil distinguir cuál es la frontera, si es que la hubiera, entre lo presumido y lo constituyente del individuo fuera de ese mundo hipermedial. En tal caso, y siguiendo el planteo de Lacan en cuanto a la relación entre el sujeto y el significante, si el significante define el sujeto, el individuo definitivamente es lo que dice, entendiendo por decir mucho más que hablar en términos lingüísticos. Es interesante pensar que los usuarios de las redes sociales terminan por ser quienes presumen ser, perdiendo toda referencia de los significantes con los objetos, que podrían o no existir en forma de realidad fuera del mundo de la simulación en el que son alguien. Este mundo hipermedial que las redes sociales habilitan posee los rasgos fundantes de todo mundo social, es decir, nuclea un número de pobladores o habitantes que comparten unos lenguajes que les permiten intercambiar turnos de la palabra y en virtud dialogar, se estructura jerárquicamente, instituye un formato cultural con sus rasgos identitarios propios, admite diferentes tipos de vínculos entre los individuos y entre los colectivos, con todo lo que ello implica en términos de gratificaciones y de castigos. En este mundo se entiende que el sujeto, que en apariencia será quien seleccione el resto de los componentes de la estructura, es la o las imágenes posteadas por un individuo. En tal marco podría pensarse que existe en estas gramáticas particulares un sentido de identidad entre sujeto y objeto. Sujeto y objeto terminan por ser lo mismo. Identidad y mismidad operan así en el entramado de relaciones que los significantes habilitan con otros, sujeto-objeto, resultando de ello un o unas historias posibles en los contextos en que acontece. El sujeto, imbuido en la ilusión de sí mismo, participa de eventos de variada índole, empresariales, amorosos, dialogales, monologales, educativos, etc. El sujeto-objeto ya no puede escindir una de otra categoría, a partir de que se integra al mundo hipermedial como un habitante de hecho y de derecho. Se presume de sí mismo y esa presunción termina por configurar las identificaciones con las que el individuo se constituye sujeto. Ahora bien, si se pone en diálogo lo dicho hasta aquí con el planteo de Péchex en relación con que el sujeto nunca es dueño absoluto de su decir, sino que es una realización cargada de historicidad,
El sujeto objeto, al que hice referencia anteriormente, vivencia una doble ilusión. Por un lado, la ilusión del sí mismo, en el sentido enunciado hasta ahora, y por otro lado, la ilusión de la individuación de su discurso. Se trata pues de un sí mismo habitado o constituido por las voces de otros sí mismos, que en definitiva son quienes validan su experiencia del aquí y ahora. En este caso, cada individuo participa de la experiencia de habitar el mundo hipermedial, acompañado o sostenido por otros que dieron por resultado esa imagen que aquel identifica consigo, a partir del uso que los jóvenes hacen de las redes sociales. No solo los jóvenes, pero particularmente los jóvenes a efectos de este video. Se espera que aun cuando pasen la mayoría de su tiempo conectados a las redes, cuando salgan de allí, salgan como quien termina de jugar y hagan alguna cosa de lo que se espera de ellos en el mundo material que comparten con los adultos. En tal caso se espera que los jóvenes sigan siendo individuos con similares ambiciones, deseos, formas de ser y formas de vincularse que sus antecesores. Pero, a juicio de lo que venimos conversando, eso ya no es posible. En verdad estamos asistiendo a una redefinición de lo que significa ser humano, y esto no admite o no debiera admitir juicios de valor que castiguen la falta de obsecuencia de aquellos que no tienen ni interés ni intención de ser como se espera que sean. Nos encontramos en un tiempo histórico de transformación de las maneras en que los jóvenes se identifican y se autoperciben como sujetos. Y en esa coyuntura, a quienes corresponde adecuación y aceptación es a los adultos. Primero que nada es necesario que podamos pensar la existencia de unos mundos que ya no pueden ser medibles ni controlables en el sentido que planteaba Foucault en su tesis sobre la biopolítica, sino de unas realidades absolutamente otras en las que los individuos no solo se realizan como personas, sino que también se sienten presentes y protagonistas. Si habitar las redes habilita la construcción de la propia identificación con un sí mismo, aunque esta parta de una supuesta presunción, y aunque las reglas de ese otro mundo se encuentren mediatizadas por intereses supraindividuales de base mercantil y por añadidura política, es entonces una forma válida de existencia. Como adultos, estamos asistiendo a una revolución reñida con el concepto anquilosado de revolución que se construyó desde la modernidad hasta finales del siglo XX. Se trata de una revolución hipermediada por la presencia cada vez más numerosa y consustanciada de los jóvenes de hoy en los mundos virtuales. Una revolución que está tirando por tierra ídolos, instituciones, costumbres, ideas, pero sin hacer ruido. También las formas conocidas de escolarización están siendo puestas en cuestión en esta oleada revolucionaria. Las subjetividades de los jóvenes se encuentran en construcción en el marco que les impone el mundo en el que viven y en el que se sienten parte. Si ese mundo ya no coincide con el que antes configuró las subjetividades de quien hoy somos adultos, habrá que entender hasta qué punto y en qué medida obra en la pérdida de singularidad en los sujetos. No es una tarea que podamos realizar desde la academia sin generar unos diálogos genuinos con los jóvenes, con los propios jóvenes. Para actuar en un mundo, cualquiera sea, debemos conocer y respetar sus lógicas, sus materialidades, sus símbolos y sus relaciones. Lo contrario a esto es aculturación, violación, atropello, invisibilización y muerte.